Buenas, ¿cómo va? En este tutorial te voy a enseñar a pintar esta magnolia, ¿sí? Y para eso te voy a presentar primero todos los materiales, empezando por los colores. Primero vamos a usar un blanco, yo tengo el blanco chino, ustedes pueden usar el que quieran. También vamos a usar el verde vejiga, el azul ultramar, el siena tostada, el azul cobalto, el alizarín y por último el ocre, ¿sí? Bueno, ahora te voy a presentar los pinceles. Este es un número 1 para los detalles más chiquitos. También vamos a usar un 3, que es más que nada para difuminar, un 5 y un 8 para las zonas que requieran de mayor cobertura, ¿sí? De pintura. Después también, bueno, una servilleta o una toalla para descargar la pintura. Tengo un pedacito de papel para probar los colores, que si quieren lo pueden usar. Y obviamente agua. Bien, voy a empezar con el pincel más grande, que es el número 8, porque voy a cubrir mucha cantidad de espacio. Sí, voy a usar el blanco, en este caso es el blanco chino de la serie Winsor & Newton. Vos podés usar el que tengas o el que quieras. Y lo que voy a hacer ahora es una técnica que aprendí hace no mucho por un artista que admiro un montón, que es cubrir toda la cara, como va a ser una una flor blanca. Vamos a cubrir toda la cara de un blanco, justamente para que no sea igual al de la hoja, y eso va a hacer mucha diferencia a la hora del resultado final. Por eso la verdad que se los quería compartir, me pareció muy buena esta técnica. Bueno, una vez que esté seco vamos a chequear eso y ya podemos seguir con alguna parte del dibujo. ¿Sí? Yo voy a seguir con las hojas y voy a mezclar, para eso voy a mezclar el verde vejiga que les había mencionado al principio con un poco de siena tostada, y la mezcla que voy a hacer es bastante aguada, ¿sí? Siempre les repito lo mismo, porque en las acuarelas hay que empezar del valor más clarito e ir graduándolo al más oscuro, porque si arrancamos del más oscuro después es muy difícil volver para atrás. Entonces voy a hacer una mezcla de estos dos colores porque son los que yo quiero usar. Si vos podés usar solo el verde con amarillo, verde directamente con azul, todo depende de qué tipo de verde quieras, ¿sí? Si lo querés más frío, más cálido, más otoñal. Y lo que estoy haciendo ahora es con la técnica húmedo sobre seco. Como siempre les digo, es la técnica que yo más uso porque me siento más cómoda y tenés más control. Voy a cubrir la cara de todas las hojas de este valor bien clarito, ¿sí? Bien, ya lo que te quiero comentar es que las hojas, acá yo les hice un par de dobleces, y lo que tienen las hojas de las magnolias es que del otro lado son marrones, como un marrón bastante cálido. Entonces lo que voy a hacer va a ser dejarlas libres sin pintarlas de verde, porque después las voy a pintar, bueno, principalmente con siena, pero después les explico bien qué mezcla voy a usar. Pero para que lo tengas en cuenta, no pintes los dobleces de las hojas de las magnolias porque, como les digo, son de otro color. Así que bueno, sigan cubriendo todas las hojas así de esta manera, ¿sí? Y otra vez esperamos de nuevo que se sequen. Bien, una vez seco todo, podemos seguir con otra parte. Ahora lo que yo voy a hacer es pintar el tallito, ¿sí? Que es también un marrón. Y lo que voy a usar es siena con un poco de el amarillo ocre y también un poco de azul, porque eso va a bajarlo un poco de tanta calidez, ¿sí? Y va a ser más un marrón de tronco justamente. Así que más o menos lo voy graduando hasta llegar a un color que me parezca el adecuado, ¿sí? El marrón que yo quiero lograr. Bueno, y para esto vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con las hojas. Vamos a cubrir toda la cara del tronco con este color que acabamos de formar, que es este marrón, ¿sí? Y volvemos a esperar a que se seque, como siempre. Bueno, ahora voy a pintar el centro de esta magnolia, que en este caso yo lo voy a hacer del mismo marrón que hice el tallo. Voy a usar el mismo color, así no estoy formando tantos colores. Pero si vos querés hacerlo más clarito, porque si observas bien las magnolias, algunas tienen el centro más clarito, a mí me gusta más marrón. Así que estoy pintando esta parte del centro que está, como pueden ver, dividido en dos. Estoy pintando esta parte de marrón, la primer capa. Bueno, vuelvo a las hojas. Ahora voy a pintar los dobleces, ya que está seca claramente la primer capa de estas hojas. Voy a pintar la parte de atrás, y lo que voy a hacer es sobre el mismo marrón que formé para el tallo y para el centro,
lo voy a, digamos, hacer un poco más cálido agregándole un poco más de siena, nada más. Simplemente es como si fuese, es el mismo marrón, pero de un valor más cálido. Le agregué más siena y voy a pintar la primera capa de estos dobleces que tienen estas dos hojas que hice acá, ¿sí? Y lo cubrimos todo. Bien, vamos con la mejor parte, que son las sombras de esta magnolia, que es una flor blanca, lo cual es un gran desafío pintar una flor blanca. Te voy a mostrar cómo hago yo ese tono medio grisáceo para las sombras de, en general, cualquier cosa blanca. Si yo lo que hago es, como lo quiero más cálido, digamos, no ni muy gris, ni muy tirando al azul, ni muy tirando al amarillo, pero sí quiero como un intermedio. Entonces lo que hago es formar un violeta, como una especie de violeta con el azul cobalto y el alizarín, y después le agrego un poquito de ocre para darle esa cosa amarillenta, ¿sí? Porque si no va a quedar muy violeta. Y lo que hace el alizarín es que no se forme un verde, porque si el ocre es medio un amarillo, entonces se formaría un verde. Así que mezclo esos tres colores según el tipo de sombra que quiero. En este caso es como medio gris violeta, pero tiene algo cálido. Y lo que hago es ir marcando las zonas donde está la sombra. Sí, en este caso yo lo estoy haciendo como medio con rayitas, por así decirlo, porque va a tener un efecto más de enciclopedia, más de ilustraciones de enciclopedia. Entonces voy a hacer una sombra más de líneas, así como están observando, como pueden observar en el video. Bueno, y como hago siempre, primero marco el color con un pincel y después con otro limpio difumino esa sombra. Y lo que tienen que tener en cuenta con las flores blancas es que siempre con todo aplica lo mismo, pero sobre todo con esto, no hagan un valor ya medio oscuro. Sí o sí tiene que ser muy clarito, preferible que esté muy clarito y después lo puedan ir oscureciendo, a que sin querer se vayan a un tono, a un valor más oscuro y ya les quede una flor gris, ¿sí? Siempre tengan cuidado con eso. Todo depende también del tipo de ilustración que hagan. Por ejemplo, esta que es más enciclopédica, sí queda mejor que esté un poco más, en general, grisácea. Pero siempre tengan cuidado con eso. Todo depende del resultado que quieran darle. Pero ténganlo en cuenta porque son muy engañosas las flores blancas, ¿sí? Así que ármense primero un valor bien clarito y de ahí lo van oscureciendo. Si les parece muy clarito, le agregan un poquito más de pigmento y así. Bueno, volviendo a las hojas, ahora voy a formar un valor más oscuro del verde para empezar a generar sombras. Lo que voy a hacer, voy a adelantarlo un poquito para que no se haga eterno, pero lo que hago es la misma mezcla, solo que le agrego un poco más de azul ahora. Directamente le agrega azul, perdón, antes no tenía. Cosa de que quede un verde medio intermedio, ni muy frío, ni muy cálido, ni muy otoñal, ni nada de eso, ¿sí? Eso es lo que yo quise formar. Y lo que hago, como esta hoja va a tener las venas oscuras, no las va a tener claritas, no me estoy preocupando ahora por justamente eso, dejar espacios con mucha luz, sino lo que hago es directamente marcar las zonas que son más oscuras, ya sea la sombra, ahí como estoy haciendo ahí en el video, atrás de la flor o incluso las mismas venas, y voy marcando y con otro pincel limpio difumino como hice en la flor y como hago siempre en casi todas mis obras. Lo que hago es ir marcando y difuminando y así hasta llegar a cubrir la mayor cantidad de sombra posible. Y de esta manera, marcando todas las partes que tienen más oscuridad, más sombra, automáticamente se van a ir formando las zonas de luces, ¿sí? Porque van a ser todas las partes que ustedes no van a tocar con este valor, ¿sí? Y a medida que van marcando y difuminando, se van generando esas luces que tanto queremos. Y así van a hacer con todas las hojas, ¿sí? Van a marcar, pueden probar el color como hice recién, van a marcar todas las zonas con sombra y van a difuminar. Si quieren las venitas claritas lo pueden hacer así también, eso es a elección. Me parece que es un trabajo más minucioso y mucho más difícil y es más desafiante al mismo tiempo. Así que si lo quieren hacer así, yo tengo un tutorial en mi canal de YouTube y en Instagram también, en una IGTV, en donde te cuento cómo pintar una hoja con las venitas claritas. Así que si
Si preferís hacer eso, puedes mirar el tutorial y aplicarlo acá. Y si no, si estás empezando o no tenés la confianza suficiente o todavía no la agarraste totalmente la mano, te recomiendo que lo hagas como estoy haciendo yo, que es algo más sencillo, porque de la otra manera hay que tener mucho cuidado de no manchar esas venitas, ¿sí? Y dejarlas claritas. Así que nada, yo recomiendo hacerlo de esta manera si estás recién empezando. Bueno, y ahora voy a formar un valor más oscuro para las sombras de la flor. Sí, vamos a hacer lo mismo, solamente que, como les digo, con un valor más oscuro del mismo color. Sí, la mezcla de los 3 colores que les dije, pero con mayor cantidad de pigmentos. ¿Sí? Siempre, obviamente, regulándolo, controlándolo, pruébenlo antes. ¿Sí? Y ahora vamos a empezar a marcar las zonas que tienen más sombra aún, como puede ser, como pueden ver en el video también, detrás de cada pétalo. ¿Sí? Donde se genera mayor sombra. Eso es una cuestión también un poco de sentido común, ¿no? De lógica, de dónde hay más sombra en un objeto. Obviamente que como los objetos son, entre comillas, imperfectos, entonces las sombras también lo son. Así que pueden tener algún valor de sombra bien oscuro en zonas que no son exclusivamente atrás de algo. Entonces, básicamente van a ir marcando, como ven en el video, las sombras de este valor un poco más oscuro en distintas zonas, sobre todo en las zonas lógicas donde debería estar. Y como esto se seca rápido porque es un color muy clarito, voy a seguir con lo mismo, con un valor aún más oscuro, así ya termino con esta magnolia y puedo seguir con las otras partes que requieren un poco más de color, de mezclas, etc. Así que básicamente hagan eso, ¿sí? Van marcando aún más oscuro. Cuanto más oscuro, menos zonas va a tener ese color, digamos. O sea, las zonas más oscuras van a ser exclusivamente las que están en los rincones o el pétalo atrás de otro y así. ¿Sí? No van a poner un color hiper oscuro en el medio del pétalo. Así que eso también es sentido común. Y así sigo hasta estar conforme con el mismo proceso. Y algo que no les estoy comentando un poco también es el tema de los pinceles, que yo estoy usando básicamente el 8 como para la magnolia, que son espacios un poco más grandes, aunque las hojas también son más grandes, pero prefiero no mezclar. Así que el 8 lo estoy usando para todo lo que es la magnolia. Para difuminar uso el 3 en general. Ese lo tengo que enjuagar muy bien porque es el que uso para difuminar todos los colores. Y este que estoy usando acá es el 5, que es para, digamos, lo principal de las hojas. El 1 lo tengo para los detalles del centro, que más adelante lo voy a usar. Y ahora, como pueden ver, hice un valor aún más oscuro del mismo verde, con los mismos colores, con el verde vejiga, el siena y el azul ultramar. Y estoy marcando nuevamente los mismos lugares donde ya había marcado, porque una vez que los marcas la primera vez, ya medio que te quedan de guía, por así decirlo. Entonces voy a seguir remarcando las zonas en donde más oscuro está con este nuevo valor. Y así lo hago por todas las hojas, hasta, como les digo, hasta estar conforme con el resultado. Obviamente siempre detrás de algo, como puede ser en este caso la hoja detrás del pétalo. En esa zona va a tener un poco más de sombra y en las zonas ya del medio no tanto. Pero básicamente ustedes pueden usar de guía las primeras marcas que hicieron, ¿sí? E ir difuminando con este nuevo valor.
Bien, y ahora lo que voy a hacer es generar la sombra de la parte de atrás de estas hojas donde está este doblez, ¿sí? Y como es este color medio marrón cálido, voy a hacer un valor nuevo, aún más oscuro, con estos tres colores, ¿sí? Con el siena tostada, el ocre y un poco de azul como para oscurecerlo un poco más. Porque si bien cuando le agregás pigmento se oscurece, si vos querés darle un tono más oscuro, hay que usar un color un poco más oscuro. En este caso me gusta usar el azul, no en exceso, como para generar un marrón más de mayor oscuridad. Y lo que hago es lo mismo, lo marco con un pincel y difumino con otro, ¿sí? En las zonas donde hay sombra. Bueno, y voy a aprovechar esta mezcla que acabo de hacer para empezar a generar la sombra del tallo. Lo que hago es empezar a marcar bien en el principio y por los bordes, ¿sí? De manera bastante irregular, la sombra, y después voy a difuminar con otro pincel como hago siempre, ¿sí? Bueno, voy a seguir con el centro y para eso lo que voy a hacer es sobre el marrón que acabo de formar, lo voy a arreglar, digamos, y voy a empezar a generar sombras en el mismo. Lo que voy a hacer es en los bordes y en las zonas obviamente donde habría sombra, ¿sí? Voy a marcar con este nuevo valor y voy a difuminar. Entonces el centro nos va a quedar como con más luz. Y lo que vamos a hacer es, si ustedes pueden ver, los centros de la magnolia suelen tener como unas liñitas, como unas marquitas. Esas las vamos a hacer más adelante cuando todo esto esté seco, medio como hacemos con las hojas, ¿sí? Primero marcamos todas las sombras y después agregamos esas líneas con mayor oscuridad. Bueno, y para la parte de arriba del centro, este que está acá, es un poco más verdoso. Entonces voy a hacer un color, ¿sí? Que es solamente con verde y el siena. Lo que sí tiene que quedar más tirando a una especie de marrón verde, porque si no va a quedar igual que el otro centro, entonces no es la idea. Así que más o menos van a lograr una tonalidad más verdosa y vamos a pintar, es la primera capa, así que tiene que ser clarita. Así que vamos a pintar este circulito de acá arriba del centro con este nuevo color. Bueno, y para la última capa del tallo voy a volver a formar este marrón, nuevamente más oscuro aún, como para terminar con las sombras. Sí, vamos a hacer exactamente los mismos pasos, siguiendo las marcas. Obviamente, como saben, los tallos y los troncos son irregulares, entonces las sombras las pueden ir haciendo de esa misma manera y le va a dar un efecto más real. Y como formé este color recién, de nuevo voy a volver al centro, que ya está seco, a darle una última capa más de sombra final antes de marcarles estas liñitas, rayitas o marquitas de las que les hablé. Bien, ya pasamos a las liñitas. Vamos a usar este pincel que es el número 1, que permite mucho detalle, y con este valor oscuro de este marrón, que lo pueden volver a formar si no les quedó muy oscuro, vamos a marcar estas liñitas del centro, que básicamente son eso, liñitas. Bien, y pasando ahora a la otra parte del centro, lo que voy a hacer es volver a formar un valor un poco más oscuro de este color medio verdoso, y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la parte de abajo, ¿sí? Que es formar las sombras básicas principales de ese sector, digamos. Bien, y ahora con el mismo color del centro de abajo voy a hacer unos pelitos en la parte de arriba, ¿sí? Porque si ustedes pueden observar bien los centros de la magnolia, la mayoría suelen tener como una especie de pelitos, ¿sí? Entonces lo que hago es eso, con este color marrón voy a formar unos pelitos que los estoy haciendo con el número 1, ¿sí? Con el pincel 1, que me permite, como les dije, mucho más detalle. Bueno, ya para finalizar este tutorial, si ustedes esto es opcional, lo quieren hacer, hice un valor aún más oscuro del verde que ya venía haciendo para directamente marcar con el número 1, que me permite, como les dije, mayor precisión y detalle. Voy a marcar las venas más concretas de estas hojas, como para que quede más marcado. Y como les dije que yo quería hacer un estilo medio enciclopédico, voy a marcarle un poco algunas líneas en otras partes de la hoja, ¿sí? Desde el borde o saliendo desde el centro, cosa que quede como un efecto más
entre comillas, rayado. Así que bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Coméntenme si les gustó, si tienen alguna duda, obviamente, siempre son bienvenidas y las voy a responder lo antes posible. Y si lo hacen, por favor, etiquétenme, muéstrenme sus resultados, que estoy ansiosa por verlos. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video, ojalá sea muy pronto. Y nada, espero que les haya gustado muchísimo.